Cerra tus ojos, por favor, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta mañana que podemos venir a tu casa para poder recibir, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, que va a afirmarnos, que va a levantarnos. Tu palabra que va a edificarnos, Señor. Tu palabra que va a traer luz, Señor, en medio de la oscuridad. Hoy bendecimos tu palabra, Señor. Declaramos, papá, que toda palabra, Señor, en el nombre de Jesús va a dar fruto al 100 por 1 y nunca, pero nunca va a volver vacía en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Levantamos nuestra Biblia. ¿Quién trajo su Biblia? A ver, quiero ver quién trajo su Biblia. Aleluya. Excelente. La profe me dice, acá está. Gloria a Dios. Excelente. Y vamos entonces a decir nuestro versículo que dice: este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y todo me saldrá bien. Mira, no temas ni desmayes, donde quiera que vaya. Josué. Amén, aleluya. Qué bueno es saber que a donde nosotros nos vayamos, siempre Dios va a estar con nosotros. Porque Él quiere estar con nosotros. Ese es su anhelo, su deseo es poder estar con nosotros. Él anhela poder vivir siempre pegado a nosotros. Ahora, ¿de quién depende que Él viva pegado a nosotros? De nosotros. Decí conmigo, de mí depende. Depende de nosotros porque empieza diciendo nuestro versículo: nunca se apartará este libro de tu boca, sino que vamos a tener que escudriñar de día y de noche. Y si nosotros escudriñamos esto va a hacerse carne en nuestra vida y entonces Dios se va a agradar y va a estar siempre con nosotros y va a caminar con nosotros. Amén. Hoy quiero hablarle, entramos en el mes de junio. El mes de junio es un mes que se celebra el Día del Padre. Excelente. Y hoy quiero hablarle que nosotros tenemos un Padre celestial. Un Padre celestial que no es como el natural. El natural también nos quiere quiere lo mejor para nosotros. Pero nuestro Padre celestial siempre, pero siempre también quiere lo mejor para nosotros. Y es muy importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros le tomamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, automáticamente nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y empieza Dios a tener una cobertura sobre nuestra vida porque Dios es un Padre responsable. ¿Cuántos padres responsables hay acá? Quiero ver, hermano, ¿cuántos padres responsables? Al decir padre también estoy diciendo madre, padre, somos responsables, ¿verdad? Así es Dios. Dios quiere que nosotros también seamos responsables. Él es nuestro modelo y ese modelo nosotros seguimos. Y quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12. ¿Ya están conmigo? Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tenés la otra versión, por favor, Sergio? La NBI. Vamos a leer también en la otra versión. Dice que Dios nos dio la potestad, el derecho, dice, más cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Hoy nosotros tenemos un derecho, tenemos un poder, y ese poder es que nosotros somos hijos de Dios. Juan estaba diciendo esto a través del Espíritu Santo, pero Jesucristo mismo después viene y nos confirma. Y vamos todo a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios, dice. ¿Qué dice? Ora a tu Padre. Jesucristo nos estaba dando una identidad de hijo. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo nosotros vamos a orar? Los discípulos de Juan el Bautista saben orar porque Juan le enseñó. ¿Y nosotros cómo tenemos que orar? Y Jesucristo viene a romper una tradición, viene a romper una religiosidad y le dice a sus discípulos y nos dice el día de hoy, cuando ores, entra en tu aposento y decirle, Padre, Padre. Y en versículo 9 dice, el mismo capítulo, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Qué importante que yo pueda entender que tengo un Padre, que yo no soy más huérfano y que ese Padre es un Padre responsable, un Padre que me va a ayudar, pero también es un Padre que me va a corregir. También es un Padre que me va a enderezar. Dice después, vamos a ver también en Juan capítulo 20, versículo 17, cuando Jesucristo se murió, se fue, ustedes saben, se fue a la tumba, después de ahí dice que resucitó, y en Juan capítulo 20, versículo 17, se encuentra nuevamente con sus discípulos y le dice Jesús a sus discípulos, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo siempre quería enfatizar para que se quede en el corazón de los discípulos y también el día de hoy quiere enfatizar esta palabra que Dios es nuestro Padre. Que podemos arrimarnos confiadamente delante de Dios el día de hoy. En el Antiguo Testamento la gente le conocía a Dios por Jehová. No hubo ni un profeta que le decía Padre. Los profetas le daban a conocer a Dios como Jehová. Dios se dio a conocer a Moisés como el gran yo soy. Pero cuando viene Jesucristo, Él empieza a traer la palabra Padre. Y desde ahí, todo aquello que le tomen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, automáticamente pasan a ser hijos de Dios. Hijo de Dios. Decirle a la persona que tenés a tu lado, ya no soy huérfano. Decirle, ya no soy huérfano, tengo un Padre responsable. Somos hijos de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios. Versículo 1, vamos a leer, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo somos llamados hijos de Dios? Por eso cuando una persona viene a tu vida y te dice, tenés algo diferente ahí en vos. ¿Qué religión sos? ¿Verdad? Así te dice la persona. ¿Qué religión vos sos? ¿Qué le tenés que decir a esa persona? Yo soy un hijo o soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro nuestra identidad como hijos. Dice en el versículo 2, el mismo capítulo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora que somos hijo de Dios, somos hijo de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos eso. En medio de cualquier prueba, vos no dejas de ser hijo de Dios. En medio de cualquier necesidad, vos no dejas de ser hijo de Dios. En medio de cualquier situación, vos no dejas de ser hijo de Dios. Vos sos hijo de Dios. Vos no solamente sos hijo de Dios acá en la iglesia. Vos sos hijo de Dios en tu casa. Vos sos hijo de Dios en tu trabajo. Vos sos hijo de Dios en la calle. Vos sos hijo de Dios en el tránsito. ¿Cuántos hijos de Dios en el tránsito hay? Amén. Cuando te bocinan y cuando están ahí y pasa otro, ¿qué le decís?
Excelente, hijo de Dios. Dios te bendiga. O si no, le decís, andate al cielo. Entonces, soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Nunca tenés que perder esa identidad. Sos hijo de Dios. Amén. Y hoy quiero hablarle de lo siguiente. Puse como título, diseñados para depender de Dios. Nosotros fuimos diseñados por Dios para que nosotros podamos depender de Dios. Pero al hombre, al ser humano, le cuesta mucho ser dependiente de alguien. Le cuesta. Queremos ser independientes. Queremos ser independientes. El hijo cuando crece y tiene como ya 18 años, ya que tiene ya, no, que 18, ¿verdad? Cuando ya tiene, qué sé yo, 14, ya quiere ser independiente. Hiciste tu tarea, mamá. Yo ya soy grande. Papá, yo ya soy grande. Empieza a querer ser independiente. Cuando tiene 18 años, ya quiere ser independiente, ya quiere hacer lo que él quiere, lo que a él le antoja, como él quiere hacer, ya quiere hablar como él se le antoja. La persona quiere ser independiente, pero dice que nosotros fuimos diseñados para ser dependientes de Dios. Y quiero irme con ustedes en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separado de Dios. No importa todo lo que sepas, lo que hayas aprendido, tus dones, tus talentos. Si nosotros nos separamos de Dios, nada vamos a poder hacer. Y muchas veces eso le pasa al ser humano. El ser humano ya sabe ya cómo administrar su plata y ya no le pregunta a Dios cómo lo va a hacer, porque piensa que ya sabe ya. Muchas veces también salimos de nuestra casa y no le damos un tiempo a Dios porque pensamos ya, ¿saben qué pensamos? Yo sé lo manejar, ¿verdad? Yo sé manejar. Yo sé hacer las cosas, mi trabajo. Y el ser humano se vuelve independiente y se aleja de Dios. Pero nosotros fuimos diseñados para ser dependientes a Dios. Porque dice su palabra que nada podemos hacer separado de Él. Pero si estamos unidos a nuestro Padre Celestial, ¿qué dice su palabra? Que vamos a tener que mucho fruto. ¿De cuántos frutos está hablando? Está hablando de mucho. Está hablando de fruto. No está hablando de muchos. No está hablando de frutos. ¿De cuántos frutos está hablando? De un fruto, que es mucho. ¿Cuál es el fruto? El amor. Cuando yo estoy unido a Dios, únicamente yo voy a poder dar amor. No voy a poder dar enemistad, no voy a poder dar contienda, no voy a poder dar plagueo, no voy a poder dar juicios, no voy a poder juzgar, sino que yo voy a dar amor. ¿Por qué? Porque yo estoy unido a Dios. Y ese amor que viene sobre mi vida, que sobrepasa todo entendimiento, ese amor empieza a trabajar en mi vida para que a través de mi vida pueda fluir. Por eso dice la palabra del Señor, dice, este lleva mucho fruto. Tu amor se tiene que ver. El amor del Hijo de Dios tiene que verse en todos los ámbitos a donde Él se desarrolla. En todo. Se tiene que ver en tu casa, se tiene que ver en tu matrimonio, se tiene que ver en tus hijos, se tiene que ver en todos lados. No solamente yo puedo darle amor a las personas que están en la iglesia. No solamente. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que separado de Él no vamos a poder dar ese fruto. Y después de ese fruto viene todo lo otro para nuestra vida. Todo lo otro. ¿Quién quiere estar en una casa donde hay plagueo? A donde hay contienda. Ay, ¿cómo quiero llegar a mi casa? Ya me van a retar otra vez, pero no vamos así. Estamos contentos. Y gusto y te, oye, playa, y más semana, y gusto y te, vamos a ese te, ¿Quién quiere irse así a su casa?
Si nosotros estamos separados de nuestro Padre Celestial, así vamos a estar. Pero si nosotros estamos unidos a nuestro Padre Celestial, vamos a dar mucho amor. Mucho amor. Aunque no merezcan, lo mismo nosotros no le damos amor. Porque no es porque ellos merezcan que se les ame, nosotros amamos. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero a nosotros. Se tiene que demostrar el amor en el Hijo de Dios. Fuimos diseñados para depender de Él. Y lo primero que quiero llevarle a una historia, el primer punto que nosotros necesitamos para poder demostrarle al Señor que somos dependientes de Él, quiero llevarle a una historia que está en Éxodo capítulo 33. Vamos todos por favor a Éxodo capítulo 33. Versículo 7, dice la palabra del Señor. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Lo primero que yo tengo que tener para poder ser dependiente a Dios es tener una comunión y una relación con Él. Dice Moisés que Él hizo el tabernáculo, pero me llamó mucho la atención que no lo hizo adentro del campamento, sino que lo hizo afuera del campamento. Afuera del campamento. Y dice que la persona tenía que levantarse para irse hasta ese tabernáculo de reunión. ¿Cuántos se levantan diariamente y se van al tabernáculo de reunión? Vamos a ver un poco. Nadie. Vamos a ver. ¿Cuántos se levantan y se van al tabernáculo de reunión? Quiero ver manos. ¿Cuántos se levantan diariamente y se van a la presencia del Señor? Tenemos que levantarnos para irnos a ese tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de reunión, imagínate, si te manda a llamar el pastor Rafael, si te manda a llamar el presidente a una reunión a las 7 de la mañana, ¿vas a estar ahí, sí o no? Y esa reunión que te manda a llamar tu padre diariamente para poder tener una comunión, una relación contigo, es ahí, ese es más importante que cualquier reunión que vas a tener en el día. Nosotros tenemos que saber que Moisés dice que levantó el tabernáculo. ¿Saben por qué Moisés levantó el tabernáculo fuera del campamento? Porque la gente se había rebelado contra Dios. Moisés se subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. Mientras tanto, la gente abajo dice que hicieron un becerro de oro. Y se empezaron a inclinar, le empezaron a adorar, le empezaron a hacer fiesta a ese becerro de oro. Y ese becerro de oro dice que cuando bajó Moisés hubo una gran lamentación porque mucha gente murieron después de eso. Y Dios dice que le dijo a Moisés: yo no voy a poder estar en medio de esta gente de dura cerviz porque le voy a consumir. Entonces dice que levantó el tabernáculo afuera del campamento. Nosotros no podemos ser como esa gente. Nosotros no podemos seguir los mismos pasos que siguieron esa gente. Que cuando Moisés subió, esa gente empezó a adorar a ídolos. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos adorar más otra cosa que a Dios.
No podemos, el hermano José Muriel estaba hablando que no podemos adorar más la plata que la presencia del Señor. Nosotros tenemos que saber que yo no puedo adorar más mi trabajo que la presencia del Señor. Yo no puedo adorarle más a una persona que a la presencia del Señor. Yo tengo que buscarle. Nosotros fuimos diseñados por el Señor a poder tener una relación y una intimidad con Él. Es muy importante que nosotros no seamos religiosos. Y la religiosidad, mi hermano, es cuando nosotros venimos al culto, cuando nosotros venimos a la célula, cuando nosotros venimos al centro de estudio bíblico, cuando nosotros venimos a todos los servicios, pero no tenemos un tiempo para estar con Él. No tenemos un tiempo para poder adorarle a Él en lo secreto. No tenemos un tiempo para poder buscarle a Él en lo secreto. Ahí nos volvemos religiosos. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo únicamente Dios va a poder transformar tu corazón. En ese tiempo únicamente Dios va a poder transformar ese corazón de piedra. En ese tiempo únicamente Él va a poder llenarte de lo que estamos leyendo en Juan capítulo 15, de amor, de amor. Moisés dice que era un hombre muy manso. ¿Por qué piensan que Moisés era un hombre muy manso? Si antes de eso, antes que Moisés saliera de Egipto, Moisés le mató a un egipcio. Moisés era preparado, Moisés fue preparado para la guerra. Moisés era un tipo preparado. Pero ¿por qué piensan que se volvió manso? Porque estaba en la presencia del Señor. Él vivía en la presencia del Señor. No importa lo que digan de vos, no importa si te dicen que sos menso, no importa que te digan todo, pero si vos vivís en la presencia del Señor, vas a dar amor. ¿Y por qué le das amor si Él no te ama? Y no sé, porque estás en la presencia del Señor. Es muy importante. Lo primero, fuimos diseñados para poder depender de Dios y tenemos que tener una comunión y una relación con el Señor. Lo segundo, vamos rápido, en Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 4, por favor. Jeremías 18, 1 y 4. Dice la palabra, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y lo hizo y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que saber que muchas veces no nos va a gustar como Dios nos esté moldeando. Porque mientras que vivíamos lejos de la presencia de Dios, hemos sido moldeados de una manera incorrecta, de una manera errónea. Nos han moldeado de una forma equivocada. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, venimos con algunas características. Y dice que el carácter puede ser moldeado, porque la palabra dice que todos tenemos que tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Y muchas veces cuando Dios nos empieza a moldear, nosotros no nos dejamos. Y es ahí a donde nosotros salimos y nos vamos, porque no es más fácil poder retroceder que avanzar. Pero hoy la palabra del Señor nos dice que nosotros somos barro. ¿Cuántos saben que nosotros somos barro? ¿Cuántos saben que dice que Dios hizo al hombre del barro? Y el barro dice que juntas el polvo, la arena con el agua y se convierte en barro. Y nosotros tenemos que ser como ese barro en las manos del alfarero y no preguntarle o molestarnos si nuestro Padre nos está formando, porque Dios siempre nos va a formar para bien.
Dios quiere que nosotros en nuestro presente estemos bien, pero también quiere que en nuestro futuro estemos más bien. No podemos quedarnos en un molde como estamos el día de hoy. Tenemos que ir avanzando. Si hoy yo no sé orar, mañana tengo que saber orar. Si hoy yo no entiendo la Biblia, mañana tengo que entender. ¿Por qué? Porque yo me estoy dejando moldear por Dios. Pero si yo no me dejo moldear por Dios, yo siempre voy a tener el carácter cual yo aprendí allá en la calle o allá sin Cristo. El carácter irritable, egoísta, malhumorado. Cuando yo me casé recién, no podía escuchar que se hable cuando se despertaban la persona, porque yo venía de esa casa. Yo venía de una casa que nadie tenía que hablar cuando se desayunaba o en la mesa. Y yo me crié así. Y me casé con una persona que cuando se levanta ya empieza a adorar. Y ahora mi hijita Sara, así que háblanlo en la mesa, Dios mío. Y yo tuve que ir, y Dios me tuvo que ir moldeando mi carácter, diciéndome, no es como vos decís, no es como vos crees, sino que es como yo creo y yo digo. Y es muy importante dejarnos moldear por el Señor. No corras cuando empezás a mirar que el Señor esté sacando de vos cosas. Una vez estuve con un discípulo, ya hace bastante tiempo, no está en este lugar, por eso voy a compartir. Este discípulo me dijo, ya no quiero orar, me dijo, después de 7 meses. Ya no quiero irme a la iglesia, ya no quiero. ¿Y por qué? Le dije, ¿qué te pasa? Yo estoy viendo cambio positivo en tu vida. ¿Qué te pasa? No, parece que mi carácter es muy débil ahora. Parece que todos mis compañeros me dicen ahora, ¿por qué sos así, fulano? Él estaba siendo moldeado por el Señor. Y la gente le estaba diciendo, yo no te conocía así. Y entonces a eso él le estaba molestando. Hay muchas veces que venimos a los pies de Cristo y tenemos un carácter tremendo y Dios va moldeándonos. Es importante entrar y dejarnos moldear por el Señor. Nunca vamos a poder avanzar si no nos dejamos moldear por el Señor. Tenemos que dejarnos moldear por el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Lo tercero, para ir terminando, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 22. Por favor, la alabanza, si puede el teclado acompañarme. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo tercero es que Dios quiere edificarnos para que su Espíritu Santo pueda morar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro cuerpo. Al ser dependiente del Señor, tenemos que dejar que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el único que te va a confrontar con el pecado, el juicio y la justicia. Nunca vamos a poder recibir de alguien que nos diga, estás pecando y tu pecado es que estás robando y le estás robando a Dios. Pero si nos dice el Espíritu Santo, nos va a convencer. Si el Espíritu Santo nos dice, no le trates más así a tu mujer, la palabra de Dios dice que solamente tenés que amarle. Pero si el pastor te dice, Ani, ven a tratar y pesa, no envíes cosas, amigo, no te va a convencer. Solamente el Espíritu Santo te va a convencer. Qué importante que nosotros sepamos que nosotros fuimos edificados
para poder ser el templo del Espíritu Santo, para que Él pueda morar dentro de nosotros. Porque dice que en Romanos capítulo 8, versículo 16, terminamos con esto. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? ¿Quién te da testimonio? ¿Quién te dice que vos sos hijo de Dios? El Espíritu Santo. Pero si no le tenés al Espíritu Santo, por cualquier adversidad, vas a decir, quizás yo no sea hijo de Dios. Fuimos llamados por Dios, hechos por Dios, para poder ser dependiente a Él. No vivamos una vida independiente. No vivamos una vida apartada de Él. Vayamos todo el día a ese tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo de reunión va a traer en nuestra vida, ¿saben qué? Formación. Dios nos va a estar formando en ese lugar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificio. Nos va a estar edificando para que seamos templo del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, mi hermano, mi hermana, no vivamos una vida independiente. Jesús te ha llamado para poder ser dependiente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso en esta mañana yo estaba diciendo, pedile que te llene, pedile que te llene, pedile que te llene. Toda la mañana en la reunión del tabernáculo que yo me voy, yo le digo al Señor, yo quiero que me llene, Señor. Señor, mostrame que estoy haciendo mal porque quiero ser moldeado. Aunque me duela, porque sé que me va a doler, yo necesito ser moldeado por vos. Porque ¿sabes por qué, Señor? Porque quiero llevar la presencia del Espíritu Santo en mi vida, para que mi familia pueda conocerte, para que mi descendencia pueda amarte, para que mi descendencia pueda servirte. No solamente, Señor, quiero más adorarte de labio, quiero adorarte de hechos. Diariamente tenemos que ir para poder estar en una reunión. Y esa reunión es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa reunión es con tu Padre. Papá me llamaba antes, cuando yo era niño, una vez a la semana para poder hablar conmigo. Y era una reunión. Y me preguntaba, ¿qué tal tus notas, hijo? Y yo le mostraba mi calificación que semanalmente me daba la profesora. ¿Y saben qué? Papá me premiaba. Es así cuando nosotros nos vamos a la reunión con nuestro Padre, Él nos va a premiar. Hace más de 10 años yo le pregunté al Señor, Señor, ¿dónde voy a servirte en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo yo voy a estar? Papá, yo necesito saber. Y le clamaba al Señor, hasta que el Señor me dijo. Es así como papá también te quiere premiar cuando te vas delante de Él. Y quiere decirte claramente las cosas. Lo que vos le preguntas al Señor, Él te va a decir a través de su palabra. Pero te va a decir claramente. ¿Querés saber para qué fuiste diseñado? ¿Qué parte de su cuerpo tenés que servirle? Papá te va a decir. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.